En la clase anterior hablamos de los materiales, hablamos de los carboncillos, de los materiales de dibujo, materiales de pintura, y quería hablar en esta clase acerca de algunos aspectos que son importantes para el desarrollo de la habilidad. ¿Por qué? Porque he visto personas que les cuesta observar las diferencias. Y una base esencial para encontrar cosas diferentes es tener un patrón con que compararlo. Si no tengo algo con que compararlo, no sé si es diferente o no. Por ejemplo, cuando la persona vive en un pueblo toda su vida y le dicen que los romanos eran así o asao, no sabe cómo son los romanos porque el único elemento de comparación que tiene es el de su lugar y nunca está en Roma. Entonces le cuentan algo pero se le va. Ahora, cuando esa persona sale de su pueblo y llega a Roma, ahí se da cuenta. Ahí dice, los romanos son distintos a los de mi pueblo. Los romanos hacen esta cosa distinta a la que hacíamos nosotros allá. Nosotros allí no teníamos este circo romano, ni teníamos estas empedrados, ni estas calles hechas de esta manera, ni teníamos tampoco el acueducto para llevar el agua, ¿no? Esas cosas las hacen los romanos, son distintas a las mías. Es decir, cuando tenemos un objeto con que comparar, podemos captar las diferencias. Pero cuando no tengo objeto con qué comparar, me cuesta mucho captar las diferencias. Por eso que es importante en esto del arte el tener claros esas bases para poder diferenciar todo lo que está fuera de esas bases. ¿Y cuáles son las bases del arte? Por un lado, los valores que os he explicado. El valor temático, compositivo, gráfico, tonal, el valor cromático, el valor técnico de oficio. En base a esos valores yo puedo discernir, puedo diferenciar y decir, bueno, este cuadro tiene un valor temático más intenso que este otro. ¿Por qué? Porque en este otro se ve un paisaje nada más, pero en este otro se ve una protesta social. Y esa protesta social tiene más impacto que el paisaje. O en este cuadro se ve un dato histórico, y ese dato histórico tiene más importancia que este paisaje. O en este cuadro se ve la maternidad, que es algo que ocurre en todas las mujeres que quieren dejar una descendiente, y en este cuadro es solo un paisaje. Entonces, de esa forma yo puedo comparar y decir, sí, este cuadro en cuanto a su tema, en cuanto a su temática, tiene más interés que el otro, porque su propuesta es universal, es iconográfica, es trascendente, por lo que sea. Pero ese tema tiene más atractivo que el otro. Y si tiene más atractivo, bueno, tiene más valor, porque vas a tener más clientes que te lo compren, o que te lo persigan, o que se interesen por él. Si comprendo esas bases en cuanto a los valores, puedo diferenciar qué es mejor y qué es peor. Pero si no tengo una estructura de valor, si no sé que los valores máximos son de plenitud, de verdad y de bondad, cualquier cosa puede ser buena, cualquier cosa puede ser cierta, cualquier cosa puede ser satisfactoria. Y no sé qué tanto me satisface. Por eso que cuando vais al médico es curioso, que os toca el doctor del 1 al 10, ¿cuánto dolor sientes del 1 al 10? Es decir, hay un cierto reglamento que te dice que si le duele mucho hay un grave problema y si no le duele mucho no es grave el problema. Es decir, nosotros ocupamos, en todas las cosas ocupamos esa reglamentación, esa regulación. En el arte igual. Luego tenemos dentro del arte aspectos que son medibles, pero necesitamos de la regla, necesitamos de ese constante inmanente que se da en todo siempre para poderlo evaluar. Bueno, ese constante inmanente dentro del arte son los valores del arte, ¿vale? Después de los valores del arte, nosotros tenemos también valores en cuanto al procedimiento o del desarrollo técnico de las cosas y, lógicamente, aquellos cuadros que tienen más riqueza tonal, más riqueza cromática, más riqueza en cuanto al tema, más riqueza en cuanto a la composición, tienen más valor que aquellos que tienen menos. Nosotros
Para poder lograr esos máximos debemos también ser máximos. ¿Por qué? Porque todo efecto es a su causa. Y el efecto es siempre consecuente con la causa. Es decir, muy difícil que un personaje normal de campo, de pueblo, aislado en el Amazonas, te haga la Sagrada Familia o la Capilla Sixtina. Muy difícil. Porque para hacerte ese tipo de obras necesitas una mentalidad desarrollada dentro del cristianismo a ese nivel de pretensión de lo máximo. Y la persona que está en el pueblo, en la tribu, en el lugar, junto al pantano, junto al río, que nunca ha visto la sociedad, que es incivilizado, esa persona, si tú le pides la Capilla Sixtina, jamás la podrá hacer. ¿Por qué? Porque no es consciente de ello, no tiene la idea. Y al no tener la idea no puede tener la imagen. Para tener la imagen antes tienes que tener la idea. Es decir, a Miguel Ángel supuestamente el Papa le explicaba todo el proceso de la creación para que él en el techo pudiese hacer esa graficación o esa imaginería de la creación, del proceso de desarrollo de la creación, según los cánones del criterio de ese grupo religioso en ese momento. Pero si no tienen ese criterio dentro, no puedes. Por eso que hay mucha gente que pretende los logros de los máximos pintores diciéndose artistas, pero no se igualan a esos artistas en esos máximos logros porque no tienen una mentalidad máxima. Es muy difícil fuera del entorno artístico, pictórico me refiero, de Italia, de España, de Francia, de Rusia, de Alemania, de Inglaterra. Es muy difícil fuera de ese entorno crear los valores artísticos que se crean en ese entorno. ¿Por qué? Porque en ese entorno la facilidad de comunicar aspectos de valor era muy grande. Era muy grande. El desarrollo del arte en la época de Luis XV era increíble. ¿Por qué? Porque toda la gente hablaba de la historia que tenían ahí, de los recursos de la historia, de lo que se había hecho antes. Y tenemos todos los estilos, desde el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, todo estaba ahí. Entonces ellos podían hacer cosas increíbles porque se iban desarrollando, cosa que no ocurría en no sé, por ponerte un ejemplo, en Tierra del Fuego, porque no existía ese ambiente que existía ya en Europa a pesar de existir gente europea en Tierra del Fuego también. Pero os pongo el ejemplo nada más, no es por nada. A lo que voy es a que para poder realizar una obra de arte necesitas de una mentalidad también artística, y para tener esa mentalidad artística necesitas desarrollar aspectos creativos, y esos aspectos creativos parten por las habilidades, siguen con las virtudes y se desarrollan en base al potencial que le demos a nuestras capacidades. Vamos a hablar de las habilidades. ¿Qué son esas habilidades? Tenemos habilidades sensoriales, que son las visuales, olfativas, auditivas, táctiles. Y esas habilidades se desarrollan con la repetición ecoica, con repetirlo una y otra vez el mismo ejercicio. Es decir, yo voy a desarrollar el sentido de la vista si cada vez que miro algo y lo observo, reconozco eso que observo. Igual que voy a desarrollar el sentido del gusto, el enólogo que toma el vino, en la medida que va viendo las diferencias entre un vino y otro, dice y determina que ese vino tiene tal sabor. Pero hay algo muy importante a comprender acá. El enólogo tiene que saber el nombre de la planta que produce ese olfato en el vino. Igual que el pintor debe reconocer el nombre del gris, si es un gris perlado, si es un gris ocre, si es un gris bordeo, si es un gris... Tiene que conocer antes el color para poderlo reconocer. Kant nos habla de que tenemos un conocimiento a priori y ese conocimiento a posteriori, gracias a que tenemos un conocimiento a priori, es reconocible. Se reconoce. Reconoce es volver a conocer. Entonces necesitamos intelectualizar los nombres de los colores para poderlos reconocer cuando miramos. No sé si habéis visto el ejemplo del paseo. Vais por el bosque, paseáis por el bosque y veis un montón de árboles. Y cuando el compañero os pregunta, oye, ¿cómo se llama ese árbol?
No sé, pero ¿no lo viste? Había un árbol allá. Sí, pero había tantos árboles que no sé cuál es el nombre. Nunca he aprendido los nombres. Mientras que el botánico llega y eso es una encina, ese es un, no sé, es un acer japónico, te da los nombres. Y al dar los nombres los reconoces. Y los grabas en la memoria porque los reconoces. Y después los utilizas para comparar con el otro. No, ese no es un acer japónico, ese es otro árbol. Lo mismo con los colores. Con los colores reconoces el gris perlado, sabes qué tendencia tiene el gris perlado, qué intensidades tonales hay, qué diferencias hay de intensidades, y ahí puedes ajustar los colores. El desarrollo de la habilidad perceptual se basa en el ejercicio constante del reconocimiento de tonos o de colores o de formas. Miras la montaña, tiene forma triangular. Miras la casa, es un rectángulo, es un trapezoide, es un trapecio. Bueno, ahí vas reconociendo y lo grabas en la memoria porque lo reconoces, pero aquello que miras y no reconoces no lo grabas en la memoria está vacía, hueca. Bueno, de esa forma desarrollamos la habilidad perceptual y, bueno, tenemos otras habilidades como la habilidad de comunicarnos, por ejemplo, pero la mayor habilidad que tenemos es la habilidad del dominio. Nosotros somos capaces de dominar nuestra actitud, de dominar nuestros impulsos, nuestros instintos. Somos capaces de dominar algo que los otros animales no son capaces de dominar. Nosotros tenemos instinto de protección, pero podemos hacer Benji, lanzarnos al puente y vencemos ese temor del instinto de protección. O podemos flirtear y vencer ese temor al instinto reproductor. Tenemos la posibilidad de hacer ayunos y vencer el hambre o vencer la sed. Luego, esa habilidad de dominio es la que debemos nosotros controlar para desarrollar todo lo demás, para desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestras virtudes. Decimos que nosotros los artistas desarrollamos la habilidad perceptual y la habilidad motriz también. La habilidad motriz se hace con el ejercicio del trazo, del dibujo, de la soltura, de la precisión y la percepción mediante el ejercicio de reconocer tonos o reconocer matices o colores. Eso en cuanto a las habilidades que tenemos que desarrollar. Por otro lado, tenemos que desarrollar nuestras virtudes. Y las virtudes son la prudencia, firmeza y templanza. Pero como no sabemos qué es lo que es, no las desarrollamos. Así de claro. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es un servidor custodio. Igual que los instintos son servidores custodios que nos protegen, la prudencia también es un servidor custodio que nos protege. La prudencia es el servidor custodio de la opción válida. Es decir, nosotros tenemos esa prudencia para optar por aquello que nos vale. ¿Y cómo optamos por aquello que nos vale? Pensando en las consecuencias de lo que estoy optando. La expectación que tengo me motiva a hacerlo, pero debo de pensar en qué es lo que va a ocurrir antes de tomar la decisión. De esa forma desarrollamos la prudencia, pensando en las consecuencias antes de decidirnos a realizarlas. O sea, cuando estás en el cuadro, piensa en las consecuencias de, ok, lo voy a construir en el centro del papel, lo primero que había que hacer era componer. Ok, voy a buscar el centro del papel para componerlo para que esté bien compuesto. Ahí soy prudente. Antes de empezar a dibujar, sé que tengo que hacer la caja grande, después tengo que hacer la caja chica, después la línea de relación, ¿okay? Después los espacios ajenos, ok. Soy prudente en la toma de decisiones y de esa forma logro un bienestar. Pero si me pongo a pintar o a dibujar de una forma imprudente, voy a ver qué pasa con esta mancha. No me gusta. Voy a hacer esta otra, tampoco me gusta. No, aquí voy a ver si me sale. Jamás. Jamás desarrollas la prudencia de esa manera y pierdes la posibilidad de desarrollar una técnica que es un hábito repetido y por supuesto que no tienes oficio porque no tienes dominio de una técnica. Bueno, entonces la prudencia es algo que debemos desarrollar con el poder que dijimos antes del dominio, con ese dominio que tenemos sobre la toma de decisiones. Después tenemos la firmeza. ¿Y qué es la firmeza? Otro servidor custodio. Servidor custodio de la realización de la idea, es decir, de ser capaz de llegar a hacer la imagen basada en esa idea y consecuente. Ser capaz de ser consecuente con aquello que inicia y terminarlo. Ese ser cíclico en cuanto a
Iniciar y terminar se aprende y se desarrolla. Vas a tomar café, ok, tomas café, ensucias la taza, vas, limpias la taza, cuelgas la taza en el armario y te sientas, se acabó. Ciclo completo. Estás almorzando, bueno, te tomas los alimentos, vas, lavas los platos, pones los platos en el armario y vuelves otra vez a tu... Bueno, empezar y terminar. De eso se encarga la virtud de la firmeza. Y la templanza es esa virtud que nos permite acomodarnos a las diferencias. En eso que quería hacer en el dibujo, ya me equivoqué. Bueno, témplate, bórralo y vuélvelo a hacer. Estaba lavando los platos, se me cayó el plato. Bueno, témplate, compra otro plato. Pero soluciona. La templanza no es dejar las cosas que pasen. La templanza es, ok, vale, cometido el error, lo voy a restaurar, voy a rectificarlo, voy a restituirlo y lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque de esa forma se logra el desarrollo de la firmeza. Bueno, firmeza, prudencia y templanza son virtudes. Pero después tenemos que desarrollar otros aspectos que también nos ayudan mucho a la hora de trabajar, que son nuestras capacidades. Tenemos capacidades emocionales, sensibles, tenemos capacidades intelectuales, cognitivas, tenemos capacidades también motrices o de voluntad o de motivación. ¿Cómo se desarrolla la capacidad sensible? Captando diferencias, captando necesidades, captando aquello que es interesante, captando aquello que es máximo, captando aquello que vale. De esa manera desarrollo la sensibilidad. Ser sensible no es ni más ni menos que ser capaz de percibir qué es lo que está ocurriendo y cómo lo soluciono. Si os fijáis, nosotros nos levantamos de la cama y satisfacemos necesidades. La primera, ir al baño, lavarse los dientes, hacer el desayuno. Era necesario alimentarte, haces el desayuno. Era necesario limpiar los platos, limpia los platos. Era necesario irte a trabajar, vas a trabajar. Era necesario volver a almorzar, vuelves a almorzar. Estás siempre satisfaciendo necesidades. Ahora, existen necesidades particulares, necesidades globales. Aquel que se acostumbra simplemente a satisfacer sus propias necesidades va a ser un narcisista, egoísta, marginal, y aquel que se preocupa por las necesidades del inmediato, las necesidades de la empresa, las necesidades de la clase, las necesidades de la sociedad, va a ser más sensible a esas necesidades globales y va a madurar en la sensibilidad. Luego la sensibilidad se desarrolla en base a captar las máximas necesidades por sobre las necesidades particulares. A la hora de pintar lo mismo. Si tú piensas en una temática trascendente, en una composición compensada, en una gama tonal exquisita, en precisión y destreza gráfica, y además piensas en ordenamientos cromáticos y enriqueces con matices y además muestras una excelencia en el oficio, tu trabajo tiene más calidad que aquel que no tiene esos valores. Pero tienes que sensibilizarte a la máxima necesidad. ¿A cuál es la máxima necesidad? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo más necesario? Y irlo satisfaciendo. De esa forma desarrollas tu sensibilidad artística. ¿De qué forma desarrollas tu intelectualización, tu inteligencia? La inteligencia no es ni más ni menos que aquella capacidad que tenemos de asociar una cosa con otra y discernir entre las dos. Bueno, existe la metodología del inducir, deducir o demostrar. Induces de lo pequeño a lo grande, deduces de lo grande a lo pequeño o demuestras con evidencia. De esa forma se desarrolla la inteligencia. Pero para desarrollar la inteligencia necesitas de un criterio ligado con el sentido común. No con las normas sociales, con el sentido común que va por encima de las normas sociales. Un juez te puede asignar un castigo en base a la ley, en base a la regulación escrita, pero si no tiene sentido común, esa regulación escrita puede ser injusta, en muchos casos. Luego el sentido común es aquello que es común, válido para todos siempre, aquello que convence siempre a todos, aquello que se ajusta en la razón, que convence siempre a todos es verdad, pero tiene que convencer siempre a todos. Ni uno excede la regla. Vale, entonces, buscando esas razones que son constantes e inmanentes, que están en todos siempre, nosotros desarrollamos nuestra inteligencia. La inteligencia no es esa habilidad de reconocer muchas cosas y tener una biblioteca andante por ahí. No, la inteligencia es ser capaz de reconocer las justas razones, aquellas razones que se ajustan.
y esa razón es siempre por y para algo. Bueno, ¿cómo desarrollamos nuestra voluntad? La voluntad se desarrolla en el ejercicio de la expectación a disfrutar de un beneficio. En ese ejercicio de esperar disfrutar del beneficio lo conseguido, se desarrolla la voluntad. Si yo pienso que lo que voy a hacer lo voy a vender y lo voy a vender caro, lo hago. Si yo pienso que lo que voy a hacer no sirve para nada, voy a perder el tiempo y no tengo ganas de perder el tiempo, no lo hago. Apreciar es siempre mejor que despreciar, porque al apreciar la posibilidad de ganar algo, tú te motivas a conseguirlo. Estos aspectos sensibles, cognitivos, motivacionales, prudencia, firmeza y templanza, las habilidades visuales, perceptuales, auditivas, táctiles, son necesarias de irlas desarrollando para lograr la mentalidad artística. Yo no creo que Miguel Ángel fuese capaz de pasarse. Él murió a los 89 años, creo, y a los 10 años ya estaba trabajando. Es decir, él estuvo 79 años motivado a hacer cosas y yo creo que lo que le motivaba a él era ese bienestar que producía el hecho de que sus cosas eran apreciadas. Entonces, como apreciaban la piedad, como apreciaban el David, como apreciaban los esclavos, es decir, este hombre en ese buscar ser apreciado podía seguir y continuar trabajando toda su vida. Pero si pintas y te lo tiran a la basura y te lo desprecian y te lo queman, lógicamente no motiva. Luego, bueno, como os decía, necesitamos crear la mentalidad de un ser artista para evitar esos problemas que tenemos hoy en día, de que la gente piensa que el artista es un benefactor que te regala los cuadros, que te regala las clases, que te regala las cosas, porque, claro, ves tanta gente haciendo cosas que no tienen valores temáticos, compositivos, gráficos, tonales, cromáticos, ni de oficio, que en el fondo no tienen ningún valor, porque son simplemente experimentos con colores, de gente que no tiene una preparación artística tampoco, y te lo muestran y te lo ponen en las galerías y te confunden. Y empiezas a pensar, bueno, si está en la galería debe ser un gran pintor, pero resulta que lo que ha hecho es una cosa exploratoria que no tiene ninguna validez. La única validez es que decora, y como decora, el decorador te lo utiliza. Pero para decorar usas una silla también. Eso no lo llamas obra de arte, eso no lo llamas bellas artes, le llamas simplemente objeto decorativo y te lo venden en una tienda. No te lo venden en un lugar específico, en un museo, donde seleccionan aquellas cosas que tienen mérito o que tienen valor por mérito. No, es una cosa normal y corriente que ocurre, que está en todas partes. Entonces, como se está acostumbrando a la gente a pensar que eso es igual a la Capilla Sistina, que eso es igual a los trabajos de Gaudí, que eso es igual a las proposiciones que hizo Andrew Wyatt, o las proposiciones que hace Antonio López, o las proposiciones que te hace Bernini, o cualquiera de los grandes pintores, estamos comparando una cosa mínima con una cosa excelente, y dices que es igual, que es arte igual, entonces la gente se confunde y piensan que lo que tienen ahí en su pared es una obra de arte, cuando en realidad lo único que tiene es una mancha de color y nada más. Entonces, para evitar esas confusiones es bueno que os deis cuenta del valor que existe en el arte y que lo compartáis con vuestros amigos, con toda esta gente que por alguna razón no ha llegado a comprender o a conocer a estos grandes artistas y por eso piensan que lo que tienen es una obra de arte. Os dejo con esta inquietud. Muchas gracias y hasta el próximo video.